Buenos días, hermanos. Bueno, pues yo estoy muy contenta, la verdad, y muy agradecida por la consideración de nuestra hermana Leonor, que, bueno, pues yo imagino que no ha de ser nada simple y mucho menos fácil ser secretario general de la sección mexicana. Y por supuesto que, pues, vamos pasando en años, ¿no? Yo recuerdo cuando venía las primeras veces a Ciudad de México como joven y como miembro así muy inexperta y de repente ahorita pues presentar un tema no es la primera vez, pero sigue siendo igualmente impactante, ¿no? El tema para empezar, pues a mí me pasa al contrario del hermano Chávez, ¿no? Él dice, Blavatsky suelta la expresión de que es sencillo comprender el espacio y Blavatsky cuando presenta esta instrucción dice que hablar de manas es complejo, ¿no? Entonces, cuando yo leí eso por primera vez dije, o sea, algo que se le complica a Blavatsky, ya estoy en problemas yo, ¿no? Resulta que, bueno, yo con mucho respeto voy a tratar parte de esta instrucción, porque ustedes saben que después de lo que sucede en Adyar, prácticamente esta situación de Olcott con Blavatsky, ella pues se ve en la necesidad, digamos, de salir de Adyar y de hacer un largo peregrinaje por Europa, donde es, digamos, rescatada por estos tío y sobrino de los Keightley y es llevada a Londres, ¿no? Ella hace allí crea una última logia y bueno, pues los más, digamos, cercanos a ella, poco tiempo después le solicitan ser instruidos más, digamos, seriamente, más secretamente, a lo que ella lo consulta con el Mahatma y entonces se aprueba la propuesta y se forma un grupo interno, ¿no? Que eran estos fieles rescatadores, respetuosos de las enseñanzas y las doctrinas de Blavatsky. Y entonces ella, a manera de, porque ya se acercaban sus últimos días, a manera de dejarles unas pistas, ¿no? Porque sabemos que todo esto va de que estamos en Kali Yuga, de que es necesario que no se olviden todas estas premisas esotéricas. O sea, ¿cuál es el sentido de estudiar teosofía? Entender que estamos en Kali Yuga, que los tiempos son difíciles y que todas estas instrucciones que si bien de origen fueron dejadas a los miembros más cercanos de Blavatsky, pues que puedan darnos cierta luz, ¿no? O sea, en la medida de que nosotros las tratemos respetuosamente, porque es un tema que también se debate mucho, si se deben hablar, si no se deben hablar, si se debieron haber editado, si quienes ahora las nombran, ¿no? Ayer, por ejemplo, escuchábamos a nuestro hermano Pablo, que nos acompañó a la escuela del año pasado. Si nosotros revisamos este libro que también el doctor Chávez recomendaba, La evolución de la conciencia superior, vemos que en las notas de sus diagramas, de sus aportaciones, de sus traducciones y etcétera, él continuamente referencia a las instrucciones de Blavatsky, pero que ya aparecen compiladas en los escritos coleccionados, ¿no? Estos 14 tomos que tienen, bueno, que contienen aproximadamente 1000 artículos, ¿no? O sea, si pensábamos que no era suficiente con Isis de Velada, la doctrina secreta, la clave de la teosofía, ¿no? Casi la mayoría de la obra de Blavatsky la escribe después de este viaje, digamos, forzoso que hace ella de Adyar a Europa. Casi toda la obra la escribe después. Es decir, hay esto que los antropólogos llaman la fase liminal, ¿no? De la que después de esa fase ya no eres la misma persona, después de ese shock, digamos, ya no eres el mismo, a ella le ocurre algo parecido. Entonces empieza a sentar todo esto que de alguna manera todavía estaba medio oculto, lo empieza a publicar y ya muy al final estas 6 instrucciones que deja para ese grupo interno. Este artículo que nosotros conocemos por la revista Atmavidya 7, que se vuelve después un libro porque es gigantesca la revista, o sea, de una revista que a lo mejor tendrá 60 páginas, se vuelve un texto de casi 300 hojas con un glosario, ¿no? Aquí aparece como, el artículo aparece como manas inferior o kama manas, ¿no? Su nombre en sánscrito. Pero lo interesante es que ya revisando la instrucción, propiamente la instrucción 5, resulta que ese tema solo corresponde al penúltimo de los temas que trata Blavatsky en esta instrucción 5, ¿no? Es decir, esta generación de nuevos teósofos que mencionaba el doctor Chávez me llamó la atención porque siempre se habla de generaciones y generaciones y etcétera, lo hacíamos ahorita incluso con Andrea, ¿no?
pues resulta que tienen como más la intención de mostrar que todavía hay más que leer de Blavatsky, ¿no? Pero que ese todavía hay más nos dé pistas ya para lo que se mencionaba un poco, ¿no? El comportamiento moral, ¿no? El qué es un teósofo. Si nosotros leemos las últimas cartas de Blavatsky que le dejó a William Q. George, por ejemplo, entendemos que el futuro de la sociedad teosófica era que prácticamente cada miembro que entraba a la sociedad teosófica, el primer precepto bajo el que se comprometía era hacer de la teosofía un modo de vida, ¿no? Y entonces ahí muchos sabemos que no podemos sermonear sin ser sermoneados, ¿no? Antes por Blavatsky, porque la verdad es que uno cuando lee la obra de Blavatsky entiende que el primer sermoneado es uno, ¿no? O sea, sí entiende uno que para mencionar incluso a Blavatsky debe haber una afinidad con lo que ella dejó escrito, pero sobre todo con cómo ella vivió la teosofía, ¿no? En estas últimas cartas, incluso Boris de Sirkov, que es quien compila estos más de 1000 escritos de varias revistas y que los forma en los collected writings o los escritos coleccionados, él dice, es una de las cartas más patéticas que yo he leído. A mí me sorprendió esa palabra porque en México entendemos patético como algo despreciable, algo como que carece de valor, etcétera. Pero resulta que esta palabra de patético viene de patos y viene de pat. Incluso hubo una revista que se llamó The Path, que significa el sendero, ¿no? Pero esa palabra viene del sánscrito, de patja, ¿no? De camino, de sendero. Y sabemos que los caminos y senderos de la India no son igual que la, no sé, aquí la carretera, ¿no? El bulevar, etcétera, ¿no? O sea, para atravesar los senderos, conseguir alimento, conseguir agua, era en unas alturas, en unas temperaturas tan elevadas, era tremendamente dificultoso, ¿no? Entonces esa palabra llega a nosotros como algo sufrible por la adversidad que implica, ¿no? El andar, el ser el mismo sendero, ¿no? Ahí entendí el sentido de lo que quería decir Boris de Sirkov. Entonces, ¿qué pasa con esta instrucción 5? Vemos al principio que dice estrictamente privado y confidencial, y hay una instrucción, ¿no? La instrucción es que estas instrucciones sean devueltas, es decir, quien posee estas instrucciones no es dueño de esas instrucciones. Esas instrucciones deben ser devueltas a quien se le proporciona, ¿no? Si es extraño y desde ahí ya cómo funciona esta situación de haber sido del grupo interno de estos hermanos que le piden a Blavatsky ser instruidos más secretamente. Después de esa advertencia, entonces vemos que Blavatsky dice esto, es necesario proseguir más el estudio de la conciencia, dice ella. Por lo tanto, debemos aprender a comprender más plenamente la constitución septenaria del hombre y el funcionamiento de la conciencia en cada parte de ella, ¿no? Otra vez vemos esta insistencia en que el ABC de todo el corpus doctrinal, como le podemos llamar también teosófico, es el conocimiento de esa clasificación septenaria, pero además nos dice del hombre, porque de repente nos vamos a lo muy general y nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces resulta que la conciencia ahorita está estacionada en nuestro reino como lo está simultáneamente en todos los otros reinos, pero resulta que en el humano nos podemos percatar de ello. O sea, podemos empezar a percatarnos del viaje que hace la conciencia, porque el viaje lo hace la conciencia, no lo hacen las personalidades, ¿no? Y desde ahí entonces cuesta un trabajazo quitarnos la personalidad y decir, yo en realidad no estoy siendo más que un facilitador de la conciencia, ¿por qué le pongo el pie a la conciencia? O sea, se habló de que los jóvenes entiendan más fácil esto de la fraternidad, ¿no? Porque todavía no se han acabado quizá de aterrizar estas escandas que sabemos que son tan duras y que pues ya un adulto, si yo ahorita tengo ciertas manías o mañas, cuando tenga, si llego a los 80 años, pues resulta que a lo mejor me encargué de reafirmar esas manías, ¿no? Y esas tendencias, exacto. Pero lo bello es que sabiendo teosofía, yo puedo percatarme de eso y frenar ese comportamiento, ¿no? Que es antifraternal. Entonces sigue diciendo Blavatsky, en esta instrucción el estudiante se dirigirá a la comprensión del cuaternario inferior, tal como se define en el diagrama 5, y al funcionamiento de la conciencia tal como se manifiesta a través de ese cuaternario inferior. Entonces ella ya está hablando de que esta clasificación septenaria funciona de manera dual, ¿no? Es decir, la personalidad es el cuaternario inferior y esta tríada, que es lo espiritual o el espíritu, se puede decir.
primero que entender a Blavatsky que habla de la unidad o de la unicidad de ese sistema y después poco a poco entenderla de manera dual. Aquí ya nos muestra ella que habla de la conciencia de manera general o del uno y después lo parte, ¿no? Para decir ese uno es dual también y la clasificación septenaria es decir, esa dualidad es septenaria, ¿no? Pero si no comprendemos de manera general cómo entonces empezar a particionar solamente para aprenderlo y para estudiarlo porque no funciona de manera partida, funciona como una totalidad. Entonces, en estos temas, ella presenta, por ejemplo, el primer subtema de la instrucción 5 es el Stula Sharira. Están en sánscrito los nombres porque, bueno, algunos que hemos escuchado muchas veces que lo mejor es estudiar la filosofía en sus fuentes, ¿no? Nos vamos de repente al sánscrito porque sabemos que no hay palabras precisas para definir estas palabras, ¿no? O sea, en nuestro español, aunque es una lengua muy, muy vasta y muy rica, de repente no encontramos palabras que puedan traducir, por ejemplo, Sharira, ¿no? Las traducciones o las interpretaciones que hace el que por naturaleza se educó, por lo menos estudiando el hindi, pues sabe que ahí hay una serie de conceptos para entender Sharira, como es lo bultoso, lo físico, lo fácil de disgregarse, o sea, en pocas palabras, la impermanencia, ¿no? En otro apartado ella habla del corazón, del cerebro, del hígado y el estómago, el vaso, la sangre, el sistema simpático, la columna espinal. ¿Qué tendría que ver todo esto con Kamamanas o con Manas inferior, ¿no? Es que Blavatsky, en verdad, cuando uno la empieza a leer, mientras más la lees, menos sabes de ella. Entonces, es un efecto extrañísimo. Entonces resulta que tiene uno que ir como acomodando las piezas de un rompecabezas sin desesperación, porque además si no somos médicos, pues no sabemos exactamente cómo funciona cada órgano, ¿no? Y mucho menos lo sabemos a nivel esotérico o teosófico. Entonces, ¿qué tiene que ver? Al final del texto que se publica en la revista Atmavidya 7 aparece una tablita que obviamente la toman de la instrucción, en donde hay algunas correspondencias del cerebro con, no solamente con las partes de la clasificación septenaria o de los átomos que provienen de cada plano, sino también correspondencias cerebrales con los órganos. Por eso aparecen los órganos. Es decir, que nuestro cerebro vuelve a hacer esa réplica de la esfera de luz, que es la esfera manásica, que lanza un rayo metafórico y que construye la personalidad. El cerebro otra vez vuelve a ser como el distribuidor de ese rayo. O sea, este efecto que propician estas tablitas que son una artesanía mexicana, que uno las agarra así, que agarras de una parte y se desenrolla o se desdobla, y la agarras de otro lado y se desdobla, y la agarras de otro, no, y que pareciera que tienes muchas tablas, pero en realidad solamente son tres. Ese es el efecto que ella más o menos explica en comentarios a la doctrina secreta cuando habla de la unidad, ¿no? Dice, la conciencia más bien se desarrolla. Hay científicos que dicen, la conciencia se desenvuelve, ¿no? Ay, desde ahí ya sabemos que nos cuesta trabajo porque casi todo lo graficamos en dos dimensiones. O sea, la mente humana además no estamos acostumbrados a graficar en tres dimensiones y menos en cuatro. En la cuarta ya involucra ¿qué? ¿Qué involucra la cuarta dimensión? El tiempo. Entonces yo puedo hacer miles, miles de esquemas del globo, rondas y razas. ¿Qué pasa? Me va a faltar siempre el tiempo, ¿no? Ahora, los que a lo mejor nos dedicamos a graficar cosas, planos, incluso algunos que renderizan y etcétera, puedes hacer un mini video de una animación, ¿no? Y ahí ya involucras el plano. Pero cuando solamente tenemos largo y ancho, cuesta mucho trabajo, ¿no? Ok, entonces empieza a tomar sentido por qué Blavatsky nombra estas partes del cuerpo que están relacionadas con una zona cerebral y con átomos que corresponden a tal o cual plano y que están relacionados con cierto principio, ¿no? Lo vamos a ir como desmenuzando de a poquito para que no caiga así como de sopetazo, ¿no? Ok, ¿qué otros temas habla ella? Notas generales sobre el cuerpo, el Linga Sharira, que sabemos que es esta plantilla energética, es el segundo principio, que también es llamado astral, Kama y Kama Rupa, la relación que hay entre estos dos, y este tema que es luego hermanas o Kama-manas. ¿Sí? Ya sabemos que manas viene de la raíz man, que significa pensar, es una raíz en sánscrito, y Kama igual. La palabra Kama en sánscrito tiene muchos significados, pero uno de estos puede ser amor incluso, un amor apego, ¿no?
no precisamente tiene una connotación de que sea bueno o sea malo, simplemente habla de esta capacidad que tenemos en el reino humano de apegarnos a las cosas, porque además puede ser que la comprendamos y que aprendamos a aferrarnos a lo que verdaderamente, digamos, ajá, exactamente vale la pena, o que nos aferremos a lo material, a lo impermanente y etcétera, ¿no? Entonces, Blavatsky, aquí estas son precisiones de la introducción que ya se las platiqué. Este artículo aparece así como Manas Inferior o Kama Manas, traducido por un hermano que fue miembro también de la Sociedad Teosófica, que tenía una casa editora en Tepoztlán y que lo tradujo en 1999. O sea, no es nuevecito esta traducción, ¿no? Y empieza diciendo Blavatsky, manas inferiores en muchos respectos de lo más difícil de comprender. Hay enormes misterios conectados con él. Lo vamos a considerar aquí como un principio, tomando posteriormente el funcionamiento de la conciencia en el cuaternario y en cada miembro de este. Es la primera, la segunda como advertencia que vemos en la instrucción 5. La primera fue que este documento es privado, ¿no? Digamos que para el tema que estamos tocando es la segunda advertencia. Y empieza diciendo ya, el punto importante a captar es su relación con mana superior. Nos recordamos el tema, estamos hablando de kama manas o manas inferior, y que el primer punto a captar es la relación que tiene con mana superior, ¿sí? Manas es como si fuese un globo de pura luz divina, un rayo del alma del mundo, una unidad de una esfera superior en la que no hay diferenciación. Más o menos esto también, yo agradezco toda la charla de ayer del hermano Oscar, porque sirve para empezar nosotros intelectualmente a sentar ciertas bases, ¿no? A que ya no es la primera vez que escuchamos los términos y a que se nos va familiarizando más el tema, ¿sí? Una unidad de una esfera superior en la que no hay diferenciación, dice Blavatsky. Descendiendo a un plano de diferenciación, emana un rayo que es él mismo, que solo puede manifestarse a través de la personalidad que ya está diferenciada. Este rayo es manas inferior, mientras que el globo de luz divina es un kumara en su propio plano. Es el ego superior o mana superior, manas propiamente dicho, pero nunca debe de olvidarse que el manas inferior es lo mismo en esencia que el superior. Entonces, los que quizás están más familiarizados con la cosmogénesis, vemos que aquí, eso que ocurre en lo general, que ayer fue una de las preguntas que me hubiera gustado hacerle al doctor Chávez, que ya no hubo tiempo. Cuando leemos comentarios a la doctrina secreta entre la reunión primera y la tercera, se menciona este asunto de lo absoluto y la absolutez, ¿no? Pero resulta que según el proemio, eh, en lo absoluto se desarrolla todo. Es decir, lo absoluto contiene esa conciencia incondicionada y una parte, entre comillas, de esa conciencia incondicionada se va a condicionar. Y eso crea el universo, ¿no? Ahí ya vimos otra vez comprender la unidad, que sería lo absoluto, y esa unidad, para estudiarla más cercanamente, hay que volverla una dualidad, ¿no? Conciencia incondicionada, conciencia condicionada, pero ambas están en lo absoluto, ¿sí? Entonces, hasta ahí, de lo absoluto, surge un rayo que se va a manifestar, se va a condicionar. Eso se repite en el tema manásico y, por supuesto, en todos los temas de todos los principios que siguen después de Atman, ¿sí? Porque decimos que cada principio que va debajo del otro, entre comillas debajo, es vehículo del anterior, ¿no? Y además presta como ciertos átomos para el posterior. Entonces, de esa absolutez, o de esa absolutez, sale ese rayo, y en ese caso se va a llamar Karana, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Que ahora Blavatsky nos está hablando de manas como un globo de pura luz divina, del cual va a emanarse otra vez un rayo, pero ya en un nivel más bajo, y ese rayo después nosotros lo vamos a llamar Antahkarana, y conserva todavía el sufijo Karana, que significa causa. O sea, esa es como la clavecita para poder hacer para poder trasladar ese concepto de lo general ahora ya a nuestro principio manas, ¿no? Nuestro porque es nuestro, no es mío, ni tuyo, ni etcétera, ¿no? Sí se puede decir nuestro principio manásico. Ok, entonces se emite ese rayo ilusorio, ¿no?
Entonces ahora sí podemos un poquito como entender, ¿no? Acerca de cómo este rayo se va a corporificar, es decir, a condicionar en la personalidad. Aquí hay solamente el diagrama que aparece en esta traducción, que lo presento más adelante, que sí corresponde con la instrucción quinta. En este caso, este diagrama, digamos que yo lo coloco acá, por supuesto, influenciada por el diagrama que aparece también en esa revista o en los escritos coleccionados o la doctrina secreta, cuando Blavatsky nombra al hombre celestial, ¿no? A este Vitova, como lo llaman los sánscritos, ¿no? Entonces, aquí aparece la clasificación septenaria. Vemos que ese cuaternario al que Blavatsky se refiere es de los principios Kama, Prana, Linga Sharira y Stula Sharira. Vemos este intermediario, este rayo que se llama propiamente Antahkarana, pero que ya leímos que es Manas en realidad, que emite un rayo. Y vemos esta tríada, ¿no? Atma, Buddhi y Manas. ¿Okay? Entonces es como para los que a lo mejor todavía nos falla un poco la clasificación septenaria, empezar por lo menos graficar, ¿no? Y para puntualizar cómo funciona, a qué se refiere Blavatsky cuando dice cuaternario inferior, a qué se refiere con la tríada, porque además Blavatsky habla aquí del tetractis, ¿no? Entonces, ¿qué es el tetractis? Según Blavatsky, ¿no? Bueno, este ego superior, cuando decimos ego superior nos referimos a Manas. ¿Sí? Este ego superior al encarnar hace brotar el rayo y sin embargo en esencia es el mismo rayo, el ego inferior. A cada encarnación se emite un nuevo rayo ya que la esencia es siempre una, la misma en ustedes que en mí y que en todos. De esta manera el ego superior encarna en miles de cuerpos. La llama es eterna. A partir de la llama del ego superior, el inferior es encendido y a partir de este, un vehículo inferior y así sucesivamente, ya que este rayo puede manifestarse en esta tierra exhalando su maya virupa, ¿no? Entonces, rupa significa forma y maya significa ilusorio, ¿no? Pero además es una palabra que termina con i, quizás femenina, ¿no? Ayer se discutió un poquito esto de lo femenino, de que si la madre, del padre, y etcétera, ¿no? Esto lo aclara Blavatsky en comentarios a la doctrina secreta cuando dice es que lo tengo que feminizar porque de lo masculino nada puede proceder, ¿no? Si hablas de ella, entonces hablas de un contenedor, de una matriz que genera, y entonces el concepto se vuelve un poco más fácil, ¿no? Pero en realidad es andrógino, ¿no? Ok, el ego superior pone este ejemplo ella, dice, es el sol, podríamos decir, y los manas personales son sus rayos. La misión del ego superior es echar un rayo para que sea el alma de un niño. Solo así puede manifestarse el ego superior, porque así se manifiesta a través de sus atributos. Solamente así pueden también recolectar y adquirir experiencias. Y el significado del pasaje en las Upanishad, donde se dice que los dioses se alimentan de los hombres, es que el ego superior obtiene su experiencia terrestre por medio del inferior, ¿no? O sea, este círculo descendente que es, de llama Blavatsky, o bueno, nos llama Blavatsky en la reunión cuarta, hijos de la necesidad, ¿no? Porque casi todos queremos saber, ¿y para qué hace eso? ¿Y por qué se corporifica? Si está tan bien allí, ¿no? Si está tan bien siendo espiritual, ¿para qué hace esto? Es su naturaleza. Nada más. Queremos explicaciones, como mentes racionales queremos saber el todo y para qué, pero es la naturaleza de la conciencia, ¿no? Conciencia incondicionada, conciencia condicionada. Ya el hacernos lo difícil ya depende de nosotros, ¿no? Si estando en la fase de conciencia condicionada todavía yo me lo quiero hacer difícil, ya es otra cosa, ¿no? Pero la naturaleza de la conciencia es condicionarse. Ok, estas relaciones pueden ser mejor concebidas por un estudio del siguiente diagrama, dice Blavatsky. Y yo, la verdad, la primera vez que vi el diagrama dije, no, pues no. O sea, como que el diagrama no me ayuda mucho, ¿no? Porque, bueno, los que me conocen de mucho tiempo saben que yo estudié arquitectura y entonces para mí un plano es exactamente que no te puedes salir de ese plano porque lo que mide 3, lo que mide 5, ¿no? Y entonces yo veo el diagrama y abajo dice, nota, el número de rayos es totalmente arbitrario, ¿no? Entonces yo digo, ¿y por qué le puso al primero, ¿no? 2, 4, 6 y al segundo? O sea, yo todavía queriendo leer entre líneas, porque de repente creo que eso me daría más pistas, ¿no? Pero fue la forma en que se puede solamente representar, porque el método que los adeptos se menciona por ella misma en un artículo que este método que ellos tienen para el aprendizaje
es hacer un diagrama, presentarlo al Mahatma, porque obviamente los adeptos ya tienen un Mahatma, ¿no? Y entonces el Mahatma solo asentía la cabeza si el diagrama pasaba, digamos, ¿no? Y si no, pues el mismo Mahatma decía, no, o sea, ni te aproximas siquiera, ¿no? Entonces, estos diagramas de Blavatsky, obviamente que están pues presentados, aceptados, y entonces yo a partir de ellos puedo empezar a reflexionar y empezar como a acomodar lo que ella va explicando, ¿no? Que de ese plano de Mahat, entonces surgen los Kumaras, que ahorita vamos a ver qué son, porque en el mismo texto ella me da las traducciones, y después surgen las personalidades, ¿no? Y después estos atributos, Omaya, Virupas, y etcétera. Ella dice que, bueno, con este diagrama se puede comprender mejor. Y dice, cuando el rayo de luz o este rayo es así lanzado, se viste a sí mismo con el grado más elevado de la luz astral. Y entonces vemos que esta instrucción no es para quienes apenas estamos estudiando teosofía, ¿no? Porque resulta que ya vimos un chorro de términos que necesitamos precisar en otros textos, tener los glosarios y etcétera. Ahorita un término nuevo que es la luz astral. ¿Qué es esto, no? Porque el término astral no es un término sánscrito, y ahí ya nos metemos en de dónde es este tema, este concepto, ¿no? En realidad es una palabra que tiene que ver con los griegos, o sea, ya es mucho más para acá, ¿sí? Y rastrearlo, o sea, querer indagar en sobre qué término debería ser el sánscrito, que nos daría más luz, por supuesto, eso nos va a costar bastantes libritos, ¿no? Entonces ella dice así, este rayo se reviste con el grado más elevado de la luz astral. ¿Qué es la luz astral? Y está luego listo para encarnar. A este nivel se le ha referido como la chaya o sombra de la mente superior, como en verdad lo es. El vestirse con una forma inferior de materia es algo necesario para la acción en este cuerpo, ya que como una emanación de mana superior y de la misma naturaleza, no puede en esa naturaleza hacer ninguna impresión sobre este plano, ni recibir ninguna de él, ¿no? Entonces, cuando escuchamos expresiones como que manas y la mónada nos necesitan como encarnación, porque si no fuera por nosotros, no serían ellos, eso no significa esto que acabamos de leer. Sí, es decir, que claro que se reviste, toma experiencia terrestre, pero en el momento en que hace el arco ascendente, todo eso que vivió se queda en esos planos inferiores. Es decir, Manas retira ese rayo, independientemente de las experiencias que se hayan vivido o no, porque recordemos que ese rayo es una luz pura y divina, ¿no? Entonces, nada humano puede haber allí, por más espiritual que se haya generado aquí en la tierra, ¿no? Ese es el sentido del Devachan también, la despersonalización, aún de lo más espiritual, ¿no? De lo que nos hayamos aferrado en este plano material. Entonces sigue diciendo, el vestirse con una forma inferior de materia es algo necesario para la acción en el cuerpo, ya que como una emanación de mana superior y de la misma naturaleza, no puede en esa naturaleza hacer ninguna impresión sobre este plano, ni recibir ninguna de él. Un arcángel, no teniendo experiencia, salud, sería insensible en este plano y no podría ni dar ni recibir impresiones. De aquí que el manas inferior se tenga que revestir con la esencia de la luz astral y que esta envoltura astral le cierre la puerta de su padre, ¿sí? Sino a través del antaskarana. Y dice todavía ella, el antaskarana es, por tanto, esa porción de manas inferior que es una con el superior. La esencia, eso que mantiene su pureza. En ella están impresas todas las aspiraciones buenas y nobles, y en ella están las energías ascendentes del manas inferior, es decir, las causas. Esta palabra compuesta de antaskarana o antaskarana, karana decimos significa causas, y anta es una palabra que significa entre, que hemos hecho una metáfora del puente, ¿no? Porque otra vez volvemos a la antropomorfización, nos imaginamos un puente y que si yo tengo una carreta o voy en, no sé, bicicleta, necesito ampliar ese puente, pero en realidad es el mismo manas, ¿no? Solo que esa porción de manas que entra en contacto con la personalidad, ¿sí?
El antascarana es, por tanto, esa porción de manas inferior que es una con el superior, la esencia, eso que mantiene su pureza. En ella están impresas todas las aspiraciones buenas y nobles, y en ella están las energías ascendentes de manas inferior. Las energías ascendentes de manas inferior, las energías y tendencias que se convierten en sus experiencias devachánicas. Todo el destino de una encarnación depende de si esta esencia pura, que es antascarana, pueda o no refrenar y sujetar al Kamamanas. Esta es la única salvación, también nos comentaba ayer nuestro hermano, ¿no? Rompan esto y se convertirán en un animal. Entonces vemos que el elemento, digamos aquí, importante que debemos reconocer, y por eso Blavatsky misma hace esta segunda advertencia, es Kamamanas. La relación de Kama, el deseo, el apego, o lo que llamamos muchos amor, con manas, ¿no? Si le queremos llamar mana superior o manas inferior, para entenderlo, conceptualizarlo, etcétera, todo lo que necesitemos hacer para tomar sentido de esto, pues es válido, ¿no? Se ha hablado de que cada quien tiene su propio, como su propio desarrollo, su propio método, su propia manera de asimilar esto, y que al final eso es lo que nos va a nosotros a determinar el cómo vivimos, ¿no? Jeffrey Farthing, por ejemplo, cuando habla de la clasificación septenaria del hombre, menciona que la vigilia, los estados del sueño, los estados post-mortem, las futuras reencarnaciones, etcétera, todas tienen que ver con camamanas, ¿no? Es decir, el cómo ya en la individualización, digamos, cada uno percibe esa inteligencia, esa capacidad, ese raciocinio y cómo lo utilizamos, ¿no? Cómo nos comportamos en el día a día. Entonces, desde ahí yo creo que es válido que esta instrucción pues tenga lectura, ¿no? En una forma muy respetuosa, porque sí puede haber este asunto de, pues es un escrito para ese grupo interno, y que sí misma Blavatsky anotaba en los textos que era privado, pues de qué manera estamos acercándonos al texto, ¿no? Es como cuando se leen las cartas de los Mahatmas, ¿no? Es una correspondencia que fue hecha entre el Mahatma, en el caso de Apeciner, pero si uno se aproxima con el ánimo de ser una mejor persona, ¿no? De ser más fraterno, lo que nos expresaba Andrea, ¿no? De tener esa capacidad de volver a ser jóvenes, pero sabemos que el paso del tiempo en el exterior no lo podemos refrenar, pero internamente sí se puede, ¿no? Entonces, esa es la intención de presentar estos, este escrito. Hasta ahorita, la verdad es que a mí me gusta pasar los textos tal como están, y bueno, ya los comentarios son opiniones de cómo uno va. Ya sabemos que estos tres grados de la gnosis, el primero es la opinión, después la ciencia y después la intuición, ¿no? La opinión, el método de la opinión es los sentidos, la percatación, ¿no? El método científico es la dialéctica, el discurso, el debate, ¿no? Y la intuición, pues ya son las revelaciones, ¿no? Ese es el objetivo de reunirnos en logias. Si no hay reuniones en logias, no hay el segundo método, que es la dialéctica. Entonces yo voy a estar en mi casa estudiando pues nada más de mí para mí en un monólogo que quién sabe si a dónde me va a llevar, ¿no? Blavatsky por eso la riqueza de estudiar en logias siempre expuso ese trabajo, ¿no? De las reuniones, nosotros ya incluso tenemos que decir qué tipos de reuniones, presenciales o en línea, pero lo ideal es esto, leerlo tal como viene del texto, y entonces ya lo enriquecemos quizás con las opiniones, y ya después vamos percatándonos en el segundo grado de la gnosis, ¿sí? Que es la ciencia, y seguramente si lo vamos aplicando y lo vamos viviendo, vendrán esas intuiciones. Sigue diciendo Blavatsky en este texto, pero mientras que la esencia interior del ego superior no puede ensuciarse, esa parte del mismo a la que puede referirse como su ropaje exterior, la porción del rayo que toma materia astral, sí puede ensuciarse. Esta parte de él forma las energías descendientes de manas inferior, y estas van hacia Kama. Y durante la vida, esa porción puede cristalizarse tanto y hacerse una con Kama que permanecerá asimilada a la materia, ¿no? Entonces vemos el sentido incluso de los estados post-mortem. ¿Sí? Esta necesaria segunda muerte, la primera muerte es el cese de las funciones del cuerpo físico, y cuando
estas entidades ya sin cuerpo físico entran a una estancia que se llama, una estancia subjetiva que se llama cama loca, vemos una necesidad de que exista una segunda muerte, es decir, una separación en donde Manas retira ese rayo, ¿sí? Porque se queda ya solamente un fantasma, un cascarón, sin la inteligencia y sin la luz de ese Manas superior. Así que Manas inferior, tomado como un todo, es en cada vida terrena lo que él haga de sí mismo. Para él es posible actuar diferentemente en diferentes ocasiones, aunque esté rodeado en cada vez por condiciones similares, ya que se le ha dado razón y conciencia de sí mismo de lo correcto y lo equivocado, del bien y del mal. Está hecho, dotado de todos los atributos del alma divina. Y uno de esos atributos es la voluntad. En esto, el rayo es mana superior. La parte de la esencia es la esencia, pero mientras que está fuera de sí misma, por así decirlo, se puede ensuciar y contaminar, como se ha explicado más arriba. Igualmente puede también él mismo emanar, como se ha dicho más arriba, y puede pasar su esencia dentro de varios vehículos, como por ejemplo la Maya Virrupa, el Kama Rupa, etcétera, e incluso dentro de elementales a los cuales es capaz de animar, como lo pensaron los Rosacruces, ¿no? Vemos otro tema tremendo que son los elementales, ¿no? Es decir, que cuando Blavatsky empieza a hablar de las generalidades, resulta que cómo entonces se construye el universo físico o el cosmos con C, ¿no? O lo que percibimos como el espacio, porque quizás todavía nos pensamos que el espacio es lo que vemos más las estrellas y los sistemas solares. Cuando Blavatsky habla del espacio no se refiere a eso, porque eso es lo físico, ¿no? No solo se refiere a eso, ¿sí? Entonces hay que hacer muchas precisiones, aclarar ciertos temas, ¿no? Este libro de La deidad del cosmos y el hombre, la verdad es que es buenísimo porque lo que hace Jeffrey Farber es presentar tablas que aparecen en la doctrina secreta, explicar los diagramas y hace condensaciones de capítulos. Es un libro que está dividido en dos partes y que las dos partes tienen el mismo contenido de capítulos, pero que la segunda parte es todavía más profundo el estudio de los capítulos que presentan, ¿no? En la primera parte. Entonces, siempre que queremos como estudiar un tema en particular, nos sirve a algunos como a manera de introducción leer a Jeffrey Farsing, que lo vamos a leer como 5 o 6 veces, y después entonces aproximarnos a otros textos, ¿no? Lo que sí es que hay que hacer como mucho caso de las sugerencias que hace Blavatsky. Por ejemplo, en Isis de Velada, en Ante el Velo, que es esta especie de introducción, ella sugiere leer Tetetes y de la ciencia y sugiere leer Gorgias y de la retórica, ¿no? Gorgias y la retórica, pues, es un tema que habla sobre la justicia, sobre el bien y el mal, sobre qué es mejor, propiciar el mal o sufrir el mal, ¿no? Y bueno, pues nos hace reflexionar y sobre todo en estos tiempos que de repente nos toca de los dos infligir el mal y recibir el mal. Y cuando Sócrates diserta acerca de qué es lo mejor y cae en la cuenta de que es mejor sufrir el mal que infligirlo en otro, rayos, ¿no? O sea, todas estas cuestiones morales y éticas, y uno puede pasar muchas horas reflexionando sobre ello, ¿no? En si realmente la vida que llevo es moral, ¿no? En qué tan todavía percibo esa luz de Manas que había sido automática y mecánica hasta el reino animal y que en el reino humano ya lo someto a juicio. Creo que debo hacer esto, pero no lo quiero hacer, ¿no? Aprender a diferenciar, nos leíamos ahorita del bien y del mal, ¿no? Aprender a diferenciar el deber del querer o del deseo. Pues yo debo hacer esto, pero no lo quiero hacer. Rayos, ¿no? O no quiero hacer eso, pero es mi deber hacerlo. Y entonces aprendemos a salirnos del me gusta y no me gusta simplemente cuando sé que eso es mi deber. Pues ya para qué digo me gusta o no me gusta hacerlo, si es mi deber, ¿no? Hay muchas cuestiones aquí cuando se habla de camamanas, hay muchas cuestiones porque es precisamente el principio manásico lo que nos hace racionales de inicio, sí, pero lo que después nos da este sentido moral y que nos puede ayudar a construir una mejor sociedad en el ánimo de respetarnos, ¿no? Y eso es la fraternidad, o sea, que la fraternidad sea un objetivo de la sociedad teosófica. De inicio, cuando yo empecé a ser miembro, yo decía, ah, pues qué lógico, ¿no?
pero no me había dado cuenta que es un objetivo, es decir, no está cumplido porque es un objetivo, ¿sí? Entonces hay que construir la fraternidad. Cuando yo entendí eso, dije, ah, claro, ¿no? Entonces, para empezar, debo respetar los puntos de vista, respetar las opiniones, ¿no? Ahora, ¿cómo escalar al siguiente nivel o al siguiente grado de la gnosis? La ciencia. La ciencia en términos de Blavatsky, porque recordemos algo que se llama hermenéutica. Nosotros estudiamos a Blavatsky, pero a veces la acomodamos a como nos gusta más o a nuestros condicionamientos, pero leer a Blavatsky según Blavatsky es otra cosa. Entonces, la ciencia de Blavatsky no es la ciencia oficial o la ciencia que llegó a nuestros días, porque son métodos diferentes. Por eso William Q. George en este libro de no es Ecos de Oriente, es, ajá, Explicaciones no, no, Rafa, el océano de la filosofía. no, No. no, donde habla que los científicos se queden con sus métodos de investigación, ¿no? Refiriéndose a todos estos descubrimientos que ya empezaba a ver en el tiempo de William Q. George y de Blavatsky, y dice, ellos no son videntes, ¿no? ¿Cómo corroboran los científicos de Oriente todas las premisas teosóficas a través de ver en la luz astral, ¿no? Son rishis, son videntes, pero busquen ustedes en un diccionario de sánscrito lo que es un rishi, mi madre mía, porque es una zeta, un renunciante. ¿Qué significa esto? O sea, no todos los aryos son renunciantes, no. Si leemos las Upanishad, en una buena traducción, que hay varias, resulta que estos hombres que salen del territorio aryo, porque se llamaba así Aryavarta, estos hombres que fueron la semilla donde vuelve a nacer la humanidad cuando la cadena planetaria terminó su ronda anterior. O sea, todo esto que ya nos explicó nuestra hermana Lupita también, hay que empezar como a armar el rompecabezas, ¿no? Entonces resulta que vuelve a reencarnar la semillita, el ombliguito, ¿no? Y entonces estos arios se empiezan a expandir en el territorio, estos que llaman nómadas, que es un término para mí un poco despectivo, y que por una razón no se quedaban en un territorio, ¿no? Se empezaron a expandir y de repente algunas generaciones se empezaron a asentar, porque tiene que ver también con la entrada en Kali Yuga, y resulta que asentarse en un territorio empieza a activar el apego, empieza a activar el tener, el guardar, empieza a activar, en pocas palabras, la posesión, ¿no? El ser dueño de algo. Entonces ellos, los más sabios, empezaron a dar cuenta que esto afectaba toda esa cosmovisión que traían y dijeron, a partir de tales años que tú tienes, que ya cumpliste con tu rol de tener hijos, de trabajar, de etcétera, viene entonces un ascetismo, una renuncia. Y nuevamente ellos se retiraban, ¿no? Y eso propiciaba estos grados de meditación que podían alcanzar, ¿sí? Entonces vemos que ahí también hay muchas lecciones, ¿no? El querer esto de asunto de la propiedad privada, ¿no? Que entonces parece que tengo un terrenito, pero en realidad el terrenito me tiene a mí. ¡Uy! ¿No? Eso hay que tener como que mucho cuidado allí, porque esta fijación que hace Camamanas con las cosas, ¿no? Tiene esa capacidad. ¿Por qué? Tiene que ver también con los términos, ¿no? Hablamos de yoga. Yoga la traducimos ahora como porque lo pasamos por el latín y entonces del latín lo traducimos al religare, digamos, y entonces en español es reunir, ¿no? Reunir en el sentido de algo que estuvo separado, cuando en realidad este prefijo del re es hacer más fuerte el verbo, ¿sí? Es como poner atención en ese verbo, ¿no? Esta palabra de yoga estaba unida con otra que era Yogakshema, ¿sí? Que significaba en el aspecto de la labranza el enganchar, el animal a la yunta, ¿no? Un animal que no podía además distraerse, porque entonces, pues en lugar de que arara los campos de manera recta, pues iba a ser el animal lo que quería, ¿no? En el simbolismo de esta palabra significa que nosotros venimos enganchados por default, ¿no? ¿Enganchados con qué? Pues la personalidad está enganchada a ese mana superior por default, ¿sí? Es decir, no tenemos que reunir nada, porque en realidad nunca hemos estado separados. Y ahí es donde vemos que hemos estado traduciendo mal el término, ¿sí?
Entonces, cuando se traduce al inglés, y la verdad es que hace mucho hincapié en comentarios a la doctrina secreta, dice, yo no hablo inglés, ustedes hablan inglés mejor que yo, ¿no? Siempre se lo insiste mucho a los estudiantes. Entonces, cuando se traduce como no hay religión más elevada que la verdad, ¿sí? No es que tengamos que unir algo que ha estado separado, quizá hemos estado entendiendo mal el concepto que viene de esa palabra de Yoga-Kshema, ¿no? Pues nunca hemos estado separados, es decir, las influencias de mana superior siempre están sobre la personalidad. La pregunta es, ¿qué hemos estado haciendo con esas influencias todo este tiempo? Porque todo está allí, ¿no? Y es una de las primeras paradojas que a mí me surgieron al leer este tema las primeras veces. O sea, ¿qué sentido tiene que exista mana superior? Ya leímos que tiene que ver con lo que haga el mismo de ese rayo, el uso que haga el mismo de ese rayo. Pero entonces ese rayo no es una especie de controlador, o sea, nos da ciertas libertades de hacer ciertas cosas. Pero aquel asunto es la ilusoriedad de eso creemos que hacemos por nosotros mismos. Se vuelve un juego de palabras medio curioso, ¿sí? Pero ¿hasta dónde llega la potencia de manas como para permitir que hagamos lo que estamos haciendo como humanidad, ¿no? Cuando se habla de planetas trascendidos, planetas sagrados, se pregunta casi siempre, ¿entonces la Tierra no es un planeta sagrado? Y siempre se tiene que responder, no, porque ningún planeta sagrado tendría una humanidad como esta, ¿no? La mayoría de charlas de los hermanos hindús de la Sociedad Teosófica nunca van sobre precisiones técnicas, que es lo que ahorita estamos tratando de reflexionar. Casi todas son muy metafóricas, casi todas son muy éticas, casi todas son muy morales. Si leemos los libros de Rada, por ejemplo, este libro muy bueno de regeneración humana, donde habla de cómo los animales se ayudan, de cómo los insectos colaboran, etcétera, pues tiene sentido, ¿no? ¿Qué hacemos quizás con cosas tan técnicas que a veces no podemos aplicarlas, ¿no? O sea, nuestra mente, claro que es muy distinta a la mente de estos hermanos del territorio hindú, o lo que resta de los aryos, que todavía conservan mucho de su tradición con respecto a nosotros, ¿no? Que incluso la forma en que educamos a los niños rompe totalmente con términos de solidaridad, de colaboración, ¿no? O sea, esto de mandar a un niño a la escuela con todos los colores, con su nombre y que no lo prestes porque si lo pierdes, ¿no? Y ya llega a cierta edad donde le dices, ¿por qué no convidas? ¿Por qué no prestas? ¿No? Entonces, el niño se confunde y llegamos a adultos y pues yo para nada voy a prestar ni mi cama, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones creo que ahí valen las reflexiones, ¿no? Para que podamos construir una sociedad más llevadera, ¿no? No solamente hablando en términos de la sociedad teosófica, ¿no? Sino a veces hasta entre familia pasan estas cosas de el territorio, lo que hacemos en nuestro territorio. Y es que tiene que ver con el tema, porque nosotros, digamos que tenemos forma humana, pero no somos humanos del todo. Y en la tabla esta que presenta Blavatsky, menciona estas correspondencias cerebrales que todavía tienen que ver, algunas áreas del cerebro tienen que ver con la animalidad, ¿no? Es decir, estamos justo como atravesando él. Yo me he preguntado si los cerebros de los Mahatma seguramente son diferentes, ¿sí? Entonces sí está interesante el asunto. Sigue diciendo, la parte de la esencia es la esencia, pero mientras que está afuera de sí misma, por así decirlo, se puede ensuciar y contaminar, como se ha explicado más arriba. Igualmente puede también él mismo emanar, como se ha dicho más arriba, y puede pasar su esencia dentro de varios vehículos, como por ejemplo la Mayavi Rupa, el Kamarupa, etcétera, e incluso dentro de elementales a los cuales es capaz de animar, como lo pensaron los Rosacruces, hasta ahí. Esta unidad de esencia con su Padre Divino hace posible su absorción dentro de su fuente de origen, tanto durante la vida terrestre como durante el intervalo de bachánico, ¿no? Pues veamos qué otro tema, vida después de la muerte, y en cuanto vean que menciona Turilla, pues hay que estudiar también los estados del sueño, la vigilia y los estados del sueño, ¿no? Algo más o menos también se platicaba ayer de este ensueño de la conciencia, ¿no? O de estos sueños sin sueño, que son, ya sabemos, todos son viajes de la conciencia, ¿no? Es de las cosas más difíciles que le tiene que explicar Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita, ¿no? En realidad tú no eres el hacedor de las cosas, le dice todo el tiempo. No te jactes, ¿no?
de que ahora resulta que eres fraterno, que eres altruista, que, o sea, eso viene de mana superior, pero la personalidad como que le gusta decir qué bueno soy, ¿no? Y son esos impulsos de mana superior. Llega un momento en la meditación más elevada cuando manas inferior se retrae dentro de la tríada. Aquí está importante porque empieza a hablar del tetractis, que así se convierte en el cuaternario, el tetractis de Pitágoras, el más elevado, el más sagrado de todos los símbolos. Este recogimiento ascendente de manas inferior deja como una tríada inferior lo que era el cuaternario, que entonces se reinvierte. La tríada superior se refleja en manas inferior. Mana superior no puede reflejarse a sí mismo salvo cuando el verde pasa hacia arriba y se convierte en un espejo para la superior. Entonces ya no es más verde, habiendo dejado atrás sus asociaciones. Y esta explicación tiene que ver con otra de las instrucciones que Blavatsky deja al grupo, en donde hay un diagrama con una pentalfa que además algunos coloreamos para entender cuál es el verde, cuál es el azul, cuál es el rojo, ¿no? Y cuando tú lo tienes coloreado dices, ya entendí a Kama, ¿no? Ya aprendí el principio cámico porque es la pentalfa invertida y de color rojo, ¿no? O sea, ya más claro de ni el agua, ¿no? Ahí dices, tengo que tener cuidado con las pasiones y deseos. Pero hay que graficarlo para uno decir, sí que creo que es de cuidado esto, ¿no? Y sigue diciendo Blavatsky, la psique separada así de cama se une con la tríada superior y se hace espiritual. La tríada se refleja en el cuarto y se forma el tetractis. Mientras no estén muertos, debe haber algo en lo que la tríada superior se pueda reflejar, ya que debe haber algo para traer de regreso a la conciencia despierta las experiencias por las que se haya pasado en el plano superior, ¿no? Nos está hablando también de los estados del sueño. Manas inferior es una tableta, dice ella, que retiene las impresiones que se hayan hecho sobre él durante el trance, sirviendo así como agente transmisor entre el mana superior y la conciencia de la vida de todos los días. Este retiro de manas inferior, del cuaternario inferior y la formación del tetractis es el estado turilla, al cual se entra en el cuarto sendero y es descrito en la nota de la voz del silencio como un estado de elevada conciencia espiritual más allá del estado de sueño sin sueños, ¿no? Entonces vemos que hay todavía otros temas que estudiar paralelamente, ¿sí? Como las fases del sueño, los estados del sueño, los estados de quién, los estados de la conciencia condicionada, que es bien válido que esa conciencia que está condicionada en la personalidad tenga ciertos estados de descanso de esa personalidad para que a ratos pueda ser esa conciencia incondicionada también. Eso ocurre en las fases del sueño y eso ocurre también en los estados post-mortem, ¿no? Pero lo curioso acá es cuando la nombra tableta. Manas inferiores, una tableta. Si nosotros otra vez, ¿no? Hacemos caso a estas recomendaciones de Blavatsky de leer Tétetes o de la ciencia, vemos que Sócrates describe esta tableta, incluso él llama, es una tabla de cera, ¿no? Donde se quedan grabadas esas impresiones. Y ahí parece muy interesante cómo te puedes pasar 200 páginas leyendo a Sócrates y parece que no entiende uno nada, porque habla de los sentidos, de cómo la conciencia se percata de lo que llamamos realidad a través de estos sentidos y cómo los sentidos no están obviamente en los órganos físicos, ¿no? Sino en un principio que apenas y medio nombra Sócrates, pero que eso de lo que se percata la personalidad se queda grabado en estas tablas, ¿no? Es decir, a la vez que se queda grabado para, digamos, un futuro renacimiento, no permite que pase más allá de manas inferior, ¿no? Y bueno, esta sería la última diapositiva, que ya ven ustedes, es como para estudiarla por años, ¿no? Porque Blavatsky hace unas correspondencias en esa tabla impresionantes, ¿sí? Y la imagen del cerebro yo la busqué para medio ubicar y comprender un poquito, ¿no? Cómo funciona, porque resulta que la medicina de la tradición sí considera digamos, estas funciones del cerebro, pero tiene implicaciones más naturales para nosotros. Sí, exactamente. Entonces, leer la correspondencia de los vehículos que vemos a la izquierda
con las áreas cerebrales y de cómo se van, lo que nos decía Blavatsky en el texto al principio, se van revistiendo de la luz astral, ¿no? Entonces vemos el principio kama, que traducimos nosotros como pasiones o deseos, ¿no? Que tiene que ver con los apegos o con lo que llamamos amor, ¿sí? Eso lo ubican o su relación o su correspondencia está en el cerebelo, ¿sí? Dice Blavatsky. En la reunión, me parece que es la cuarta, entre la tercera y la cuarta, ella habla del cerebro. No es la única vez que lo hace, o sea, para entender a Blavatsky y esta tabla hay que leer también los comentarios a la doctrina y pues de repente enfocarnos solamente en lo que es el tema del cerebro, ¿no? Entonces dice ella, tiene que ver este principio kama con el cerebelo, ¿no? ¿Qué hace el cerebelo? Esto que está en negritas, pues ya es como que de a lo que se dedica el cerebelo, los que desconocemos estas funciones, ¿no? Integra las vías sensitivas y las vías motoras. Es el regulador del temblor fisiológico, ¿no? Cuando leemos a algunos científicos que hablan de las enfermedades, esta medicina que viene básicamente de Paracelso, ¿no? Esta especie de shocks que hacemos, estas impresiones que recibe el cerebro y que acaban en efectos en nuestro cuerpo, ¿sí? O lo que llamamos enfermedades, que no deben asustarnos, sino que son procesos biológicos que la misma naturaleza desarrolla. O sea, empezamos a ver que la teosofía tiene más resonancia de la que quizá creemos, ¿sí? Es decir, algunos tenemos o intentamos tener una vida teosófica, ¿no? Intentamos leer a Blavatsky, intentamos comprender a Blavatsky, intentamos ser fraternos, pero en cuanto nos enfermamos, pues eso todo Blavatsky lo hacemos a un lado y entonces quiero que me quiten esto como si fuera una peste, ¿no? O sea, quiero que alguien me ayude a sentirme normal, o lo que yo creo que es sentirme normal, sin darme cuenta que somos parte de la naturaleza, que hay un programa biológico que desencadena la misma naturaleza, y eso está aquí explicado, ¿sí? Cuando menciona que el cerebelo es el regulador del temblor fisiológico, se refiere quizá a una cuestión como el tipo de una situación como tipo Alzheimer, ¿no? Entonces vemos que cuando perdemos nosotros territorio, porque decíamos que el cerebro no es del todo humano, en la generalidad de humanos encarnados en la forma humana, cuando ese humano pierde territorio, resulta que inicia dos fases, ¿sí? Que son proporcionales a ese shock, ¿no? Pierdo territorio y entonces viene una sacudida. Ese territorio puede ser mis hijos, puede ser la casa, puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser, etcétera, ¿no? Entonces, esas áreas cerebrales se encargan de además cómo va a responder biológicamente el cuerpo ante esas situaciones, ¿no? O sea, estos textos de Blavatsky a mí me sorprenden porque a cuántos años que se escribió esto, todavía no tengo la capacidad, y obviamente es personal, de asimilar lo que ella escribió, ¿no? O sea, si para nosotros, o no sé, para todos, pero para mí personalmente el cerebro es un misterio, ¿no? Es un mini universo donde cabe todo y mientras más avanzamos en la tabla, más lo vamos notando, ¿no? Este vehículo, entonces, camamanas, o la relación que hay de cama con manas, ella dice está en la corpora cuadrigémina, ¿no? ¿Y qué tiene que ver allí? El sistema nervioso central, ya quién puede decir qué es el sistema nervioso central en su totalidad, o de qué se encarga, o cuáles son las funciones de ese sistema nervioso central. Dice, está asociado con la visión, la audición, el control motor, los ciclos de sueño y vigilia. Y no acabamos de leer que esos ciclos de sueño tienen que ver con tu orilla, cuando la conciencia se incondiciona a sí misma. O sea, no podemos controlar del todo ni siquiera nuestro sueño, porque muchos son procesos biológicos y procesos de la conciencia, ¿no? Tiene que ver con la excitación, el estado de alerta y la regulación de la temperatura también, ¿no? Es decir, cuando estamos dormidos también estamos medio despiertos, ¿no? Los que a lo mejor se han quedado dormidos en el autobús, ¿no? Y nunca te golpeas, ¿no? O sea, como que hay algo que te cuida todo el tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Puede estar uno en versión muñeca loca, pero jamás te pegas. Eso me llama mucho la atención, ¿no? ¿Quién me está cuidando allí? O sea, ¿qué está pasando, no? Hay,
hay atisbos de la conciencia todavía allí. Hay niveles de esa conciencia condicionada y no condicionada. Pues ya estuviera originando que soy. Sí, exactamente. No Sí, sé, nos está cuidando eso algo. voy a hacer para allá. Claro. Sigue diciendo, manas antascarana. Y está complejísimo, ¿no? Dice, tiene que ver con el cuerpo pituitario. Segrega las hormonas encargadas de regular la homeostasis y el crecimiento, ¿no? ¿Quién nos dice cuánto crecer o cuánto no crecer? O sea, en verdad, si eso estuviera en mi elección, pues yo hubiera dicho que en una talla menos, por lo menos, ¿no? Pero el cerebro está tan, o sea, está tan fuera de mi control que el cerebro, claro que sabe qué talla es la precisa, ¿no? Claro que sabe qué dimensiones. ¿Por qué tiene que ver con los shocks biológicos? Tiene que ver con las impresiones, tiene que ver con las percataciones, tiene que ver con las pérdidas de territorio. No podemos estandarizar y decir, pues todos tenemos que ser talla 5, ¿no? Porque entonces los que ya no somos 5, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿No? ¿A qué ciudad vamos a ir? Entonces sí, es como estarlo reflexionando y decir, entonces de todo esto que yo creo que tengo bajo control, realmente, ¿qué depende de mí? ¿No? Entonces el control lo tiene mana superior todo este tiempo. O sea, yo he estado como tan enganchado en lo terreno que ni siquiera me doy cuenta de que no tengo nada bajo control, ¿no? Incluso se menciona que tampoco el día de la muerte está bajo nuestro control, que lo escoge el inconsciente, ¿no? Hace ciertos acomodos en las fechas del árbol genealógico, la afinidad con los padres o el abuelo, o etcétera, y entonces concilia la fecha y ese día es el que elige para que uno muera, ¿no? Y hasta ahorita, desde que yo escuché eso, en todos ha coincidido, ¿no? O sea, fechas que yo digo, esta fecha ni siquiera ni me acordaba de por qué, y la fecha cae así, ¿no? Elegida por la mamá, la abuelita, etcétera, ¿no? Entonces, vamos avanzando y seguimos, ¿no? La glándula pineal con manas, ya nos acercamos como al principio más elevado, ¿no? Manas. Bueno, con la glándula pineal produce melatonina, una hormona derivada de la serotonina que afecta la modulación de los patrones del sueño, tanto a los ritmos circadianos como estacionales, ¿no? O sea, la capacidad de adaptarnos día, noche, las horas efectivas del sueño, o sea, además implica que sí tengo que respetar ciertas horas del sueño y mejor en las noches para que se establezcan mejor esas conexiones, ¿no? Porque resulta que si siempre estoy en vigilia, ya hemos leído que en realidad cuando vamos a dormir no es porque estemos cansados, sino cuando estamos más llenos de vida. Eso nos dice la doctrina teosófica. Pero resulta que si yo tengo ese encontronazo con la ciencia contemporánea o la ciencia materialista versus la ciencia de la tradición, pues yo voy a estar ahí. Alguien tengo yo que hacerme partidario de algo. Como dicen este dicho popular, ¿no? El que a dos amos sirve, con uno queda mal. Entonces, ¿hacia dónde me hago cuando yo empiezo a ver que no voy a dormir cuando estoy cansado, sino cuando más vida tengo? Para que no Incluso, se quede el cuerpo. Se sí, tiene que separar. exactamente, Entonces, si se sigue pegado, claro. lo va a quemar, entre comillas. Entonces, tiene que desprender y lo deja descansar. Sí, incluso se menciona que morimos porque la vida es tanta que erosiona el cuerpo, ¿no? Es como tener una canica de continuo, llevárnosla así hasta la ciudad de Puebla, pues ya vamos a llegar sin canica porque ya se deshizo en el camino, ¿no? Hay que pararla a ratitos. Bueno, el siguiente principio, Manas Budi, ¿no? Vamos utilizando la relación Manas Budi con la glándula pineal. Y dice aquí todavía, dice, cuando es tocada por Kundalini. Y entonces ahí tenemos que estudiar este tema de Mula Prakriti, de Akasha, la luz astral, esas transformaciones de Mula Prakriti que habla Blavatsky en la recapitulación, ¿no? Este especie de artículo, digamos, del tomo uno, me parece, ¿no? Y que entonces hay que buscar traducciones, pues, adecuadas para que podamos tener una mejor comprensión del tema, ¿no? Estas transformaciones que va haciendo Mula Prakriti, ¿no? Esta palabra que está compuesta por dos, Mula, que significa raíz, sustento, origen, y Prakriti, que significa
materia, ¿no? Por eso al inicio de toda la manifestación vemos Mula Prakriti y al final el último plano manifestado se llama Prakriti. Y es cuando uno dice, o sea, si yo hubiera leído antes un diccionario de sánscrito, ¿no? Yo hubiera entendido que Prakriti pues ya es materia, ya no está en su versión raíz, ¿no? Sino está en su versión ya manifestada, densa, física, ¿no? Pero las transformaciones que hay de Mula Prakriti para Prakriti son inmensas, ¿no? Y después el huevo áurico, que tiene que ver con la cavidad del cráneo llena de akasha, dice Blavatsky, ¿no? Y entonces vemos otro tema acá, akasha, ¿no? Entonces, hasta aquí llega la explicación de Blavatsky, hasta esa tabla, las palabras en negrito yo se las puse para entender más o menos las funciones que hace cada glándula. Y ella cierra el tema diciendo así, el cerebro, el vehículo de manas inferior con cama, como se ha dicho, tienen sus subdivisiones que corresponden con las subdivisiones o aspectos de manas en actividad y también tiene las cavidades relacionadas con el corazón, haciendo posible el hacer impresiones en la conciencia física. Y por esta acción, dentro de estas cavidades, hacer posible la acción de budimanas en el plano físico y el desarrollo de la clarividencia espiritual, que sí ya es otro tema, ¿no? Porque esta clarividencia espiritual no tiene que ver con lo físico, ¿no? Entonces, hasta aquí termina este subtema de la instrucción 5. Yo solamente como para completar un poco, los que no tenemos claro qué es el akasha, ¿no? Hasta dónde llega la luz astral, ¿no? Nada más le sumé 2 diapositivas más, que es la de akasha y la otra que es luz astral. Y ya saben, casi como que personalmente cuando algo no comprendo me regreso a Jeffrey Farsing, ¿no? Entonces ya puedo empezar, digamos, de lo sencillo a lo no tan sencillo, ¿no? Entonces la definición de akasha, Blavatsky tiene algo en particular, ella usa muchos sinónimos y eso es muy del sánscrito, porque cuando se define algo, también es válido decir lo que no es eso, ese algo, ¿no? En una charla de Rada Burnier, ella decía, tenía una jarra de agua y de cristal y decía, es que podemos decir que la jarra es de cristal, es transparente, es no sé qué, pero también podemos decir que no es de plástico, ¿no? Que no es azul, que no es, ese concepto de lo que eres y no eres a la vez, esa dualidad, esa paradoja, ¿no? Entonces Blavatsky tiene eso. Ella usa muchas palabras, usa sinónimos porque en el español decimos no tenemos palabras precisas para entender esos conceptos en sánscrito, ¿no? Ayer que estuvo la charla del espacio, yo volvía otra vez porque me acordaba de que ella dice, el akasha es el espacio, ¿no? Dice ese espacio, es éter cósmico, que no es el mismo que el éter físico, también ya el hermano nos lo puntualizó muy bien. Es el cielo luminoso, es la esencia espiritual, y se llena y penetra todo el espacio. En realidad es el espacio universal en el que está inmanente la ideación eterna del universo en sus siempre cambiantes aspectos sobre los planos de la materia y objetividad, y del cual procede el logos o pensamiento expresado. Solo tiene un atributo, dice ella, el sonido. Y esto está en los Puranas, ¿no? Entonces volvemos a qué es el sonido, ¿no? Solo tiene un atributo, el sonido, es decir, la vibración, el movimiento, etc. Sonido como símbolo descifrado de logos, lenguaje o verbo en el sentido místico, ¿no? Es decir, el verbo entendido como una acción, ¿sí? El verbo entendido como movimiento. Cuando vemos la raíz de la palabra Brahman, por ejemplo, que es brij, que significa desarrollarse, ¿no? Es decir, todo el tiempo se está moviendo, se está desarrollando, nada está estático, la naturaleza física no lo está, es claro que la subyacente tampoco, ¿no? Y hay unas cosas interesantes, aquí estas dualidades, ¿no? Ella menciona en esa explicación de Akasha, menciona, la Akasha es lo que subyace en el éter químico, que ya es el físico, ¿no?
O lo que el espíritu es para la materia, dice también, o lo que Atma es para Kamarupa, o lo que el Atma Anima Mundi es para la luz astral. Entonces estudia, Blavatsky es como primero los sinónimos, luego las dualidades, luego el concepto de la unicidad, ¿no? Vamos de lo uno a lo dual, a lo trino, a lo septenario, ¿sí? Es decir, ¿qué somos? Ese huevo áurico. En la dualidad, ¿qué somos? Mula prakriti, ¿no? Es decir, espíritu, materia. Pero entre el espíritu y la materia hay siete, tres y cuatro, que esa es la dualidad, tres y cuatro. Pero entre estos dos, ¿qué hay? Porque para entender la Trinidad es otro rollo. Entre esos dos, ¿qué hay? El intermediario, ¿qué es? Antaskarana, ¿no? Entonces, entre lo manifestado y lo manifestado, ¿qué hay? Karana. Eso que ocurre en lo general ocurre ya después en pequeñito, ¿no? Y algo que me llamó la atención fue esto, que cómo a Akasha se le consideraba como una divinidad, ¿no? En estos sacrificios místicos, que ella pone el nombre allí, la Yotichtoma, Agnichtoma, que son los misterios por el fuego, ¿no? Eso vendría significando. Estas terminaciones de toma, desde Nichtoma, que tiene que ver la concordancia del sánscrito, o sea, es una lengua perfecta, ¿no? Por eso se le llaman las lenguas de los dioses, ¿no? La lengua que los dioses le heredaron a los hombres para comunicarse con ellos, porque cada vez que se pronuncia el sánscrito se activan estas cavidades cerebrales. O sea, tiene 14 vocales, ¿no? Apuradamente tenemos 5, ¿no? Entonces, las consonantes traen inherente la A. Y las ligaduras que se hacen entre consonantes, o sea, hay ligaduras, sí, ¿no? O sea, se liga una y la otra. O sea, la metáfora de la lengua es que todo está unido, ¿no? La filosofía de esa lengua es que todo está unido, nada está separado. Y somos el resultado de ese sonido primigenio que muchos con respeto decimos om, ¿no? Ese sonido que retumba en el universo y que no ha acabado de sonar. Entonces, la filosofía de la lengua nos lleva a una comprensión distinta, ¿no? De lo que a nivel intelectual quizás solo puede estar allí intelectualmente, ¿no? ¿De dónde obtenemos esa devoción del estudio? Tenemos que estar continuamente reflexionando sobre ello, pero sobre todo aplicándolo, ¿no? Y parte de esos ritos o esos sacrificios son lo que ella llama acá el Yochittoma Agnichtoma. Misterios pertenecientes, dice, al dios Akasha por el sacrificio, ¿no? Es el Deva omnipotente que todo lo dirige, Sadasya, el superintendente de los mágicos efectos de la ceremonia religiosa, ¿ok? Y luz astral, ¿no? Así como mini glosarito de las cositas que no entendí muy bien del tema, ¿no? Entonces, este tema tan bueno que aparece también en la deidad del cosmos y el hombre de Akasha y la luz astral, ¿no? Me trata de decir algo. Ya vimos las implicaciones que hay de la luz astral y la Akasha en el cerebro, ¿no? Entonces, en cuanto a luz astral, ella la define como una esencia sutil, visible solo para un ojo clarividente y el más inferior, excepto uno, la Tierra, de los 7 principios akáshicos o cósmicos. Entonces, yo como tratando de entender esto, porque sí está, y de ubicar dónde está la luz astral, para mí sí es todavía un reto. Ujú. Entonces, está por un lado la clasificación septenaria que todos conocemos, Buddhi, Manas, Kama, Prana, Linga Sharira, Stula Sharira, la clasificación, digamos, generalizada, porque ya sabemos que la que ella deja a la sección interna tiene esas relaciones de Kama Manas, Kama Prana y etcétera, ¿no? Que ya la deja para los miembros de la sección interna en una instrucción más, pero digamos que está general como para comprender la correspondencia de estos principios con los planos, ¿no? Stula Sharira corresponde con Prakriti, Linga Sharira con Astral, Prana con Jiva, Kama con Fuhat, Manas con Mahat, Buddhi con Alaya, y lo que circunda, o lo que algunos llamamos el séptimo principio, que es el huevo áurico, ¿no? Entonces ella dice que dentro de estos 7 principios akáshicos o cósmicos, el más inferior, excepto uno, la Tierra, lo ubica como que en lo astral, ¿no? Región invisible que rodea a nuestro globo como rodea a todos los demás y corresponde como segundo principio del cosmos, siendo el tercero la vida, de la cual es vehículo, Alinga Sharira o doble astral del hombre.
Y ya más precisiones sobre el tema, sigue todavía diciendo en el glosario, ¿puede el hombre recoger impresiones hechas en el aura astral del cosmos y leer en la luz astral? Es el medio para la transmisión del pensamiento. Todo nervio tiene su aura astral, todo mineral, vegetal o animal y toda cosa dotada de vida y el cuerpo glorificado del espíritu resplandece con su luz. Esto es de Franz Hartmann. Y el último punto es algunas veces sinónimo de akasha, ¿no? Eso está en la doctrina secreta, en el tomo 2 en la página 538. O sea, hay que tener también como cuidado de cuando lo utilizan al término luz astral como sinónimo de akasha en la doctrina secreta, ¿no? Pues así como que a grosso modo, esta es la parte de la instrucción 5, ¿no? Ya nosotros si nos regresamos a por qué Blavatsky en la presentación, ¿no?, de toda la instrucción 5 menciona al stula sharira, al corazón, al cerebro, al hígado, el estómago, el vaso, la sangre, etcétera, vemos que hay una reciprocidad del cerebro con cada órgano del cuerpo, ¿no? Y me parece que al final nada más dejé que no necesita explicación y creo que, bueno, yo no podría del todo porque el esquema que aparece coloreado es el que mencionábamos, ¿no? Cuando ella dice deja de ser verde, se refiere a que este triángulo con la punta hacia abajo, que es manas inferior, se absorbe, ¿no? Es reabsorbido por el triángulo con la punta hacia arriba, que representa a mana superior, ¿no? Ahí es cuando se forma entonces el tetractis que ella mencionaba, ¿no? ¿Cuál es el que representa a Kama? La estrella de 5 puntas invertida de color rojo, ¿no? Es interesante cómo, además de Blavatsky como filósofa, como científica, que involucra la ciencia, ¿no? Eso, en verdad, actualmente nos vemos muy limitados cuando hablamos de ciencia. ¿Qué involucra la ciencia esotérica? Por supuesto que involucra la biología, por supuesto que involucra la geometría, las matemáticas. Entonces, cuando nosotros tratamos de trazar esto geométricamente, resulta que esto obviamente lo tomé del texto de esa misma revista Atma Vidya 7, pero cuando yo lo traté de trazar, resulta que no hay lugar para este puente. O sea, geométricamente se tiene que deformar la estrella para darle un espacio a este puente. Y ahí me dio todo el sentido, ¿no? Porque dice Blavatsky que es esa porción, que es manas propiamente dicho, manas inferior, ¿no? O sea, ni geométricamente cabe espacio para ese metafórico puente como le hemos puesto, ¿no? Y pues ya se habló, ¿no? De globos, rondas y razas, así como lo grande, lo pequeño y etcétera. Y resulta que este ciclo parece aquí repetido porque la cadena planetaria terrestre va con otras que ya dejó y las que no han nacido. Estas como precisiones de la naturaleza en cómo va diseñando sus formas, de las cuales no nos escapamos, estamos incluidos en ella y creo que eso nos da como más paciencia para entender que todavía falta más como camino, pero entender que el destino sí está también en manos de uno, ¿no? Bueno, pues yo lo dejo aquí y pues si hay comentarios, preguntas, etcétera. Muchas gracias, hermano.